Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos el verbo tagliare, un verbo que se utiliza en varias situaciones. Veamos cuáles son. Comencemos. El verbo tagliare es un verbo de primera conjugación, porque finaliza en are. Y el participio pasado, para ser utilizado en los tiempos compuestos, es tagliato, tagliato, un participio regular, como lo son la mayoría de los participios de los verbos de primera conjugación. El verbo tagliare significa cortar, cortar con cualquier objeto afilado, como puede ser una tijera, una navaja, un cuchillo, pero también se utiliza el verbo tagliare para cortar algo en sentido figurado, o sea, sin utilizar instrumentos de corte. Veamos ejemplos. El primer uso muy común es cuando queremos cortarnos el cabello, cuando queremos un corte de pelo y vamos a la peluquería. La frase clásica, la frase típica cuando llegamos a la peluquería es vorrei un taglio di capelli. Vorrei un taglio di capelli. Quisiera un corte de cabello o quisiera un corte de pelo. Y así lo vamos a encontrar en la lista de precios. Taglio di capelli. El verbo tagliare también se puede utilizar en forma reflexiva, tagliarsi, o sea, cortarse. Aquí lo podemos tener como sinónimo de lastimarse. Si nos hemos cortado un dedo, si nos hemos lastimado haciendo una actividad o tal vez en la cocina con un cuchillo, nos hemos lastimado cortando las verduras, utilizaremos el verbo reflexivo cortarse, o sea, tagliarsi. Y diremos mi sono tagliato il dito. Mi sono tagliato il dito. Me he cortado el dedo o me he lastimado el dedo. Recuerdan que los verbos reflexivos se conjugan siempre con el auxiliar essere. Por eso decimos mi sono tagliato il dito. El verbo tagliare también se utiliza en sentido figurado, por ejemplo, para indicar que se han cortado i ponti, los puentes. Cortar los puentes es un sinónimo de suspender el pasaje de autos o de personas por ese lugar, porque nadie toma una tijera y corta un puente. Lo que se corta es el pasaje momentáneo porque hay que hacer un arreglo o una reforma, o puede ser definitivo porque se suspende, se cancela ese pasaje por esos puentes. Como así también se pueden cortar los campos y campi. Se suspende el pasaje por determinado sitio, no está permitido pasar por ahí. O en forma inversa, se puede tagliare, se puede cortar por el campo, para acortar el camino, para ir más rápido, para llegar antes. Y entonces diremos, abbiamo tagliato per i campi. Abbiamo tagliato per i campi. Hemos cortado por los campos. Teníamos que llegar a determinada hora a un sitio, se nos había hecho tarde y en vez de ir por el camino habitual, cortamos el camino, acortamos el tiempo de llegada, transitando por un camino menos concurrido. Tomamos un atajo, cortamos el tiempo, cortamos el camino. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Otro uso del verbo tagliare es cuando cortamos una conversación. Tagliare la conversazione, que puede ser una interrupción y luego continuamos la conversación, o puede ser que se suspenda, que se termine definitivamente,
porque es una conversación muy larga, ya sea de persona a persona o una conversación al teléfono. También podemos tagliare l'articolo, cortar un artículo. Tenemos que publicar, tenemos que presentar un trabajo, lo estamos leyendo y vemos que es muy largo, o no es interesante, o es reiterativo, entonces lo dejamos a la mitad. Lo cortamos, lo tagliamo. L'articolo è troppo lungo. L'articolo è troppo lungo. El artículo es muy largo. Y utilizando instrumentos de corte podemos tagliare il pane, cortar el pan. Tagliare la torta, cortar la torta. Y podemos preguntar, ¿come si taglia una torta farcita? ¿Come si taglia una torta farcita? ¿Cómo se corta una torta rellena? Farcita significa rellena, porque no es fácil cortar una torta rellena. Tiene un método, un procedimiento para que no se escape, no se disperse el relleno. Y nuestros objetos de corte a veces no están afilados. Entonces debemos decir, queste forbici non tagliano. Queste forbici non tagliano. Estas tijeras no cortan. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.